Hola, buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Nacen quintillizos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Según médicos, el parto múltiple fue un éxito. Exdirector de Aeronáutica Civil, destituido por el presidente en noviembre pasado, intenta retomar sus funciones. Empleados no se lo permiten, lo sacan. Presidente Otto Pérez Molina es enfático y dice que él no está violando la Constitución por proponer que se debata la ampliación del periodo presidencial de 4 a 6 años. Gobierno inaugura planta para producir 25.000 toneladas métricas de níquel. Según las autoridades, esta podría convertirse en una de las más grandes plantas de toda Latinoamérica. Y continúan las violaciones sexuales en la India. 2 primas, 14 y 15 años, son ultrajadas y luego son ahorcadas. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Una maravillosa historia de vida. Nacen quintillizos en el Seguro Social. Estos bebés, 3 mujercitas y 2 hombrecitos, son todos hermanos y nacieron casi al mismo tiempo. Su mamá, María Magdalena Jiménez, de 28 años, antes de este parto múltiple, tuvo 2 embarazos fallidos. Pero la tercera ocasión no solamente fue la vencida, sino fue una multiplicación milagrosa. El primero de los bebés nació a las 10:10 de la mañana. Al minuto, el siguiente. Al otro minuto, otro hermanito. Así, hasta las 10:14. Los médicos del ICS están satisfechos y aseguran que el procedimiento fue un éxito. Estamos aquí muy contentos de haber sido testigos del nacimiento de un partiplé, de 5 recién nacidos en un solo parto, 3 de sexo femenino y 2 de sexo masculino. Los recién nacidos fueron de 29 semanas, son bastante prematuros y el peso oscila entre 1 libra 9 onzas y 2 libras 12 onzas, que es un varón el que tiene el peso mayor, y el que tiene el peso más bajo es una nena que pesa 1 libra 9 onzas. La madre está en muy buenas condiciones. Por la naturaleza de un parto múltiple se obtuvieron por cesárea. Las cesáreas son una operación y la señora está en su posoperatorio inmediato, pero desde el punto de vista obstétrico fue un éxito el procedimiento y la señora está fuera de peligro, en muy buenas condiciones. Sin embargo, los bebés están en el intensivo y necesitan cuidados especiales para poder salir adelante. Los bebés están ahora en el intensivo, puesto que son prematuros, y se les está dando soporte ventilatorio a 4 de los 5 y uno de ellos está respirando espontáneamente con el aporte de oxígeno. Los bebés están al cuidado del Servicio de Neonatología, del Hospital de Ginecobstetricia, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde se tiene la tecnología y la capacidad de ofrecerles todo lo que necesitan para apoyarlos en su estabilización y para seguir adelante. El Seguro Social, a través de Byron Humberto Arana, subgerente de prestaciones de salud, aseguró que por orden de Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del ICS, se brindará ayuda a los 5 bebés, por ejemplo, la leche maternizada, que es tan necesaria para su desarrollo. Desde que tuvimos conocimiento de este evento, el señor presidente de Junta Directiva, el licenciado Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López,
nos ordenó que diéramos seguimiento estricto y este seguimiento no solo va a ser sacarlos de las crisis, sino que darles seguimiento durante el tiempo que estén a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sabemos de que por ser productos múltiples, en el momento en que sean egresados, tienen que apoyárseles con suplemento de fórmula, puesto que la leche materna no va a ser suficiente para ellos, y eso lo da el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También el apoyo de pañales y otro tipo de apoyos que se coordinarán a través de la presidencia de Junta Directiva. Es usted el exdirector de Aeronáutica Civil, quien fue removido de su cargo por el presidente de la República en noviembre pasado, intentó retomar sus funciones. El ex interventor de Aeronáutica Civil, Roberto Efraín Rodríguez Girón, quien fue destituido por el presidente en noviembre del año pasado por presuntas anomalías durante su gestión, llegó con papel de juez en mano, aduciendo que debe tomar de nuevo el puesto, pues la resolución judicial así lo ordena. Con él iban 26 ex empleados, quienes aseguran que el Ministerio de Trabajo ordenó que les paguen su indemnización. Pero los trabajadores de la institución se oponían a que el exinterventor tomara posesión. Ha venido una orden del Ministerio de Trabajo para la reinstalación y la indemnización de unos ex trabajadores encabezados por un exdirector, el señor Roberto Efraín Rodríguez, quien él está pidiendo una reinstalación honorosa, ya que viene con todo su equipo. Y tenemos entendido nosotros los trabajadores de Aeronáutica Civil que este señor fue destituido por la vicepresidenta de la República, obedeciendo a actos corruptos y malos manejos en la administración durante su administración. Accidentalmente este señor ha llegado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde hubo muchos actos de corrupción. Lo que queremos también nosotros dejar abierto y de conocimiento público, que cualquier cosa que nos pase a los trabajadores de Aeronáutica Civil, el señor es responsable de todo lo que nos pueda pasar. El ex interventor habló y afirmó que su destitución fue política y que fue nombrado para trabajar al frente de Aeronáutica y que un juez lo amparaba. Sin embargo, empleados no solo lo sacaron a él, sino a los ex trabajadores que le acompañaban. Acaban de salir en este momento de Aeronáutica Civil las autoridades a las cuales se oponen estas personas a que salgan. ¡No deberían estar aquí! ¡Váyanse, Matías, ladrones! Licenciado, ¿qué opina de lo que está sucediendo ahora? Pues nosotros venimos en forma pacífica a hacer una diligencia judicial y nos vamos en paz. No venimos a antagonizar con nadie. Somos trabajadores y tenemos derecho a que se puedan escuchar nuestras peticiones. ¿De qué se trataba la diligencia? ¿De qué se trataba la diligencia? La reinstalación de 26 trabajadores. Esa es la diligencia. Hay procedimientos, es un proceso, es un paso. Así que venimos en paz, como personas inteligentes, no venimos a discutir con nadie. Yo soy un hombre libre y de buenas costumbres, que me gusta hacer las cosas bien. Yo fui invitado por un gobierno a participar en un equipo de trabajo y fui destituido por una decisión política, y es una decisión injustificada porque argumentaron anomalías administrativas que fueron antes de mi administración. Lamentablemente pues se dio esta situación, ¿verdad? De hecho hay un acuerdo gubernativo firmado por el ministro donde se ordenaba que se pagaran las prestaciones laborales y se incumplió. Entonces hay instancias, por eso la democracia se sostiene con instancias legales y nosotros venimos en paz, ¿no? Uno de los ex empleados de Aeronáutica, hijo del exinterventor, quiso agredir a los periodistas que cubrían la nota. Luego de momentos tensos, empleados terminaron sacando a los ex empleados. Guatemala, ¿verdad?
dando cuenta cómo esta gente que está peleando reinstalación hoy está pidiéndole pegar a los periodistas cuando ellos están cumpliendo con su misión. Esta clase de gente quiere poner y regresar a Aeronáutica. Además, qué gran delito el señor Reyes y el exinterventor fueron puestos por usted y hoy como ellos pelean reinstalación. Da vergüenza lo que están haciendo, de verdad, da vergüenza que lleguen a estos extremos. Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, decidió el pasado 6 de noviembre que Roberto Efraín Rodríguez Girón debía dejar el puesto debido a presuntas anomalías de compras directas sin utilizar el portal de Guatecompras. Por ejemplo, diputados de Encuentro por Guatemala denunciaron que Aeronáutica hizo compras directas de productos de belleza por 38.658 quetzales sin publicitar en Guatecompras responsables de la intervención de la institución. Y el mismo presidente dijo pues que él no tiene que pedirle permiso a nadie y que este señor no será reinstalado como director de Aeronáutica Civil. No, mire, no se va a reinstalar. A mí me dicen que hay una orden de un juez para que reinstalen, pero mire, este es un puesto en el que la decisión por ley es del presidente. Yo puedo remover a cualquier funcionario. Imagínense que ahora venga uno de los ministros que ha cambiado, que quiere su reinstalación de ministro. Eso no puede ser. Además, ahorita la información que me acaban de dar es que los mismos sindicatos, los 3 sindicatos que hay en Aeronáutica, están con pancartas exigiéndole que se retire por los hechos que se cometieron durante la gestión de él. Así que ahora nosotros somos respetuosos de la ley. Lo que están haciendo es que el Departamento Jurídico de Aeronáutica, hay un periodo en el cual se puede apelar la sentencia y ahorita mismo ellos están apelando la sentencia y no tienen por qué darle posesión a este señor. De contarle que el mismo presidente de la República, don Fernando Pérez Molina, aseguró de que él no está violando la Constitución Política de la República de Guatemala al poner sobre la mesa el debate de la ampliación del periodo presidencial. Para algunos analistas, el solo hecho que el presidente hable sobre ampliar el mandato presidencial es ilegal, sobre todo porque se habla de cambios al artículo 187 de la Constitución, que prohíbe de forma expresa la ampliación del mandato de un presidente y que no se puede reformar. Según los expertos, al promover este tipo de ideas se incurre en delito. Sin embargo, para el presidente esto no es así, y recordó que él puede decir lo que quiera. Hablar no es punible. Hablar, aquí todos tenemos libertad de expresión. Yo puedo decir lo que quiera. Es decir, hablar, y ahí hay un malentendido y qué bueno que me lo pregunta. Aquí cualquier guatemalteco tiene libertad de expresión. Ahora, que quieran decir que hablar es punible, no sé quién lo está diciendo eso. Lo que la Constitución dice que es punible es cuando se quiere alargar el periodo sin que la ley lo permita. ¿Sí? A veces es un poco difícil y por eso es que muchos se expresan sencillamente solo por querer decir las cosas. Las autoridades guatemaltecas inauguraron una planta de níquel, la cual podría llegar a procesar hasta 25.000 toneladas métricas y ser una de las mayores de toda América Latina. El presidente Otto Pérez Molina, acompañado de su ministro de Energía y Minas, Eric Archila, inauguró en el Estorizabal el proyecto minero Fénix de la compañía guatemalteca de níquel, que tendrá una producción anual de 25.000 toneladas de níquel, generará 1.500 empleos directos. La inversión total del proyecto es de $1.500 millones y en su primera fase se han invertido 551 millones. El país cuenta desde ahora con una planta especializada en la producción de ferroníquel, una alineación lista como materia prima para la industria mundial. El día de hoy, como ministro, me siento sumamente satisfecho que estamos por cumplir 30 meses en la administración del presidente Otto Pérez Molina y la instrucción precisa del señor presidente ha sido impulsar las inversiones en nuestro país. El Ministerio de Energía y Minas, en compañía con un equipo calificado que me acompaña, dedicado, hemos estado trabajando en dejar
logros tangibles en la administración del señor presidente. Yo recuerdo muy bien las primeras reuniones que sostuvimos al inicio de la gestión en el año 2012 y donde fuimos muy enfáticos y muy concretos después de las instrucciones del presidente en brindar todo el apoyo a este tipo de inversiones, y pues hoy prueba de ello es el inicio de operaciones de esta compañía, donde están invirtiendo en nuestro país pues más de 500 millones de dólares que llevan a la fecha del día de hoy. La producción anual de níquel de 25.000 toneladas presentará al país 470 millones de dólares de ingresos de divisas y 50 millones de dólares anuales al fisco en concepto de impuestos y regalías. También fue un reto para nosotros, para los ejecutores del proyecto, pero valió la pena. No solo tuvimos el apoyo de nuestros colaboradores, sino también del gobierno del presidente Otto Pérez Molina y sus ministros del gobierno local y de las municipalidades cercanas al proyecto, que hoy nos acompañan representados por sus alcaldes. Este segmento. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es el día viernes, estamos los 4 entrevistadores, 4 presentadores de las 8:45 listos para arrancar con esta discusión y pasarle revista a la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida de vuelta a Se terminó la semana. Pedro, Paola, ¿cómo están? Juan Luis. Paola Hurtado, bienvenida también. Gracias, buenas noches, ¿qué tal? Pedro Trujillo. Un placer. Por fin reaparece Pedro Trujillo, después de una larga faena. Las que se pierden mucho tiempo se ven voy a empezar a Fíjate como le tires mira cómo le tires vacaciones. el chusco, cómo van a morder. No, tranqui. Se va mucho de vacaciones, Mucho de Pedro. qué discutir, mucho de qué comentar en este día viernes. Es el día viernes 30 de mayo. Mañana es el último día del mes de mayo y arrancamos el domingo próximo. Tenemos nuestro programa estrenando el mes de julio. ¿Verdad? ¿Todos de acuerdo? El mes del padre, va a decir Pedro. No. El mes más bonito de Qué horror. No, fíjate que el mes de la madre, todo el mundo dice, el mes de la madre, y el mes del padre empieza y mira tú como lo han dicho. Ahí viene el mes del padre. Hombre. Que no vende mayor cosa el mes del padre. Eso es cierto, no vende nada. Vamos rápidamente a discutir sobre esa elección que se ha producido en el Colegio de Abogados para nombrar a los representantes del colegio a las comisiones de postulación de magistrados de Cortes de Apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ahí ve usted a los abogados votando. El resultado de la votación pues ha sido favorecedor sobre todo para la planilla 1 que se llama Fortaleza Jurídica y es la planilla identificada con Roberto López Villatoro, a quien se atribuye liderazgo sobre esa planilla, y la planilla 2, Unidad por la Justicia. Unidad por la Justicia es una planilla identificada, corríjanme señores por favor, con el gobierno en términos generales. Ajá. Digamos, es feo que lo diga, le hacen los mandados al gobierno, pero digamos que están más cerca del gobierno. Luego la planilla 3 ha logrado elegir 2 personas y la planilla 4 ha logrado elegir 1 persona. Tenemos entonces ya las elecciones completas para Corte Suprema, para representar a los abogados en Corte Suprema de Justicia y en Corte de Apelaciones. ¿Quiénes encabezan las planillas que han resultado ganadoras? Las que se han llevado 4 representantes. Óscar Cruz, el expresidente del Colegio de Abogados, y Patricia Dechea, Estuardo Castellanos y Jaime Echeverría. Ellos identificados con Fortaleza Jurídica, la planilla de López Villatoro. Y Unidad por la Justicia, Anabela Esmeralda Cardona, Mario Tulio Reyes, Jorge Rolando Sequén y Víctor López Francisco. Ellos estarían representando a la corriente del gobierno. Por el otro lado tenemos también al señor... ¿pueden correr un poco por favor la lista para que yo pueda leerla? Sí, Igmaín Galicia Pimentel y Saúl Centeno Telles, esto es representantes en la comisión postuladora de Corte Suprema de Justicia, y ya ven ustedes los nombres también en la comisión que postulará a magistrados a Cortes de Apelaciones. ¿Por qué resulta tan importante la elección a magistrados de Cortes de Apelaciones? Sobre todo, pero también a Corte Suprema de Justicia, porque en realidad en Corte de Apelaciones esa es una instancia crucial en el sistema de justicia. Ahí se dirimen en términos reales la mayor parte de los procesos que llegan a tribunales.
Pues sí, definitivamente yo creo que la Corte Suprema de Justicia ha quedado finalmente con un papel meramente administrativo y es la Corte de Apelaciones la que está definiendo cuál es la suerte de la mayoría de casos. Pasa a Corte Suprema de Justicia con recursos extraordinarios, pero finalmente Corte de Constitucionalidad termina definiendo todo. Más que porque es importante una u otra corte, porque es importante el proceso y todo lo que está sucediendo alrededor del proceso. Yo no sé si ustedes vieron esa gran discusión que se está levantando sobre la tabla de gradación. Los abogados tienen diferente manera de llamarla, pero en el español más sencillo es que la Corte de Constitucionalidad ha eliminado esa tabla de gradación que servía como el instrumento principal para que todos los participantes fueran calificados. Dicen, no se eliminó la tabla de graduación, lo que hemos eliminado son los grados o los punteos. Se sentían muy incómodos ciertos abogados que sobre 100 puntos sacaban 12, como vimos el exdefensor de Efraín Ríos Montt con 8 puntos sobre 100 para medir sus calidades académicas y profesionales en la Comisión de Postulación para Fiscal General. Se está discutiendo esta tabla de gradación, esta eliminación, y hay diferentes posturas en ese gremio de abogados, pero también se discute una opinión importante y yo creo que ahí radica mucho de la importancia de la composición de las cortes. ¿Deben o no reelegirse los magistrados de Corte de Apelaciones? ¿Y sobre qué se evalúa esa reelección? Bueno, yo creo que nos vamos a morir discutiendo esto. Yo ya no le veo... Es una discusión inútil, es una discusión perdida. ¿Qué más da que haya 4 de la planilla 1, 3 de la planilla 2, 2 de la planilla 1? Es la misma magia recompuesta de otra manera. El proceso está viciado desde su origen. Entonces, ¿qué más da? Ya discutimos aquí ahora 3 semanas. ¿Qué hace que un abogado de que Saltenango, con un año de graduación, se venga un mes aquí sin recibir salario, deje su bufete, si lo tiene, y se dedique a elegir a sus profesores que le sacan 40 años en el ejercicio? ¿Qué sentido tiene eso? Y la respuesta es ninguno. Solo hay un sentido. Yo una vez en una conferencia con abogados y jueces le dije, miren, yo las comisiones de postulación solo veo invertir en que a mí me elijan para ser de la comisión de postulación. Yo no sé si hay otros, yo lo dije públicamente y lo digo, solo hay 2 razones. La A, mi ego personal. Yo quiero ser postulante. Bueno, lo entiendo. Y la B, porque me va a dar un rédito posterior producto de mercantilismo, de corrupción. ¿Existe, a vuestro juicio, alguna tercera vía que a mí me haga entender que esto no está viciado de su origen? A la patria. Bueno, sí, claro, eso sí, servicio y la labor social y el pueblo de Guatemala, eso sí, no existe. Es que ese es el punto, no existe. Entonces, como no existe, todo esto está viciado y seguirá viciado. Y es un problema que el Colegio de Abogados y Notarios no está dispuesto a adentrarle. Es un tema viciado en su origen. Entonces, da igual lo que hablemos de esto, seguiremos por años. Eso está putrefacto, perdón, está podrido en su origen. Y así va a seguir. Yo miraba esta semana una foto de una de las planillas que ganó y estaban todos tan sonrientes, posando y hacían el dedito así, pero estaban como que hubieran ganado algo. Hombre, que han ganado algo. Claro, a mí esa foto me dice mucho porque esto no es que ganes o pierdas, es una obligación de un cuerpo colegiado que participa en la elección de funcionarios del Estado. No es para estar invirtiendo en pantallas, en discotecas, en comida, en una campaña, en primer lugar. Y segundo, si ganas, no es para estarlo festejando como que te ganaste la lotería, aunque quizás sí lo es. Y lo otro es que ninguna planilla era independiente. O hablábamos de las universidades privadas, o hablábamos del gobierno, o hablábamos de López Villatoro, el rey del tenis, o hablábamos, o sea, todo es como ponerle un nombre y un apodo a los grupos a los que pertenecen. Y de entrada lo que te demuestra es que no hay independencia. Y de todos modos están poniendo entre los que van a postular a gente que pertenece a otros sectores. Aquí hay jueces. Hubo una acción de Helen Mack pidiendo que no se les participar en esas planillas porque ellos participan en el organismo judicial como operadores de justicia. Y de todos modos, eso continúa. O sea, hay tantos intereses involucrados que al final los que eligen a esos magistrados podrían ser tan cuestionados como los mismos candidatos, si no es que más. Y lo que me lleva al punto es, no tenemos ni siquiera la certeza de procesos limpios para elegir a los que eligen
de los que van a ser electos por el Congreso, que de por sí ahí ya hay otras. Esto es una discusión importante, no la reelección, eso es una discusión importante. A mí me pareció interesante también ese recurso de Helen Mack, pero la Corte de Constitucionalidad dijo que sí, ella podía participar. Anabela Cardona, quien encabeza la planilla número 2, la Corte de Constitucionalidad dio el aval para que ella participara. Sí, es un poco extraño que una que es jueza y que va a estar supeditada, digamos, a una Corte de Apelaciones o a una Corte Suprema de Justicia, termine con su voto eligiendo a quienes van a ser los superiores. Eso es, pero ¿cómo se garantiza la independencia judicial? Entonces, no se puede construir un buen razonamiento de una mala judicial. Yo lo que veo es, en un sistema como el que actualmente tenemos, mucha posibilidad de permear esas comisiones de postulación y favorecer el nombramiento de jueces o de magistrados, perdón, que puedan ser favorables a determinadas causas. Nuestra economía es una economía bastante pequeña, la guatemalteca. Nuestra sociedad, si bien somos 14 millones de habitantes, como decía Pedro, como dice Pedro constantemente, la verdad es que es un pequeño grupo, es menos de la mitad el que está económicamente activo y mantiene todo el tiempo un cierto protagonismo, incluso en el sistema de justicia. Hay muchos intereses comerciales, de empresas, que necesitarían ser dirimidos con absoluta independencia. Las instancias del Estado tendrían que ser absolutamente leales a los intereses del Estado, que representa a toda la sociedad. Este tipo de comisiones está permitiendo, y este tipo de elecciones, cuando ustedes dicen ninguna comisión, ningún grupo, ninguna planilla es independiente, lo que hacen es favorecer la llegada de magistrados que terminan arreglándose con unos intereses o con otros. Lo que nosotros necesitamos es una carrera judicial muchísimo más pura, sólida, profesional y respetable, que nos inspire. Si Pedro y yo tenemos un conflicto entre nosotros y tenemos que sentarnos delante de un juez o de una juez, que nos respete ese juez, porque yo sé que no tiene un prearreglo con Pedro, o que no, o Pedro pensará que no tiene un prearreglo conmigo, pero esa desconfianza priva en nuestro país. Necesitamos cambiar ese sistema de justicia, y yo me temo que estas comisiones de postulación, lejos de favorecer esa independencia y ese profesionalismo de los jueces y los magistrados, lo contamina. Mira, por ejemplo, ¿por qué no, dejando el modelo como está, que ya está mal, pero dejando el modelo como está, ¿por qué no, para ser de una comisión de postulación, para elegir magistrado de la Corte Suprema, se pide mínimo 30 años de ejercicio de abogacía? Porque al final, te pongo una, ¿verdad? Al final tú tienes que tener una gran experiencia para elegir al mejor. No, mínimo, te pongo otro ejemplo que podemos discutir. Un doctorado en Derecho, por poner un ejemplo. Mínimo un ejercicio de 10 años de juez. No sé, unas condiciones lo suficiente para que al menos, aún en el mismo sistema, los que accedan ahí, pues sean gente que diga, oye, es gente al menos de experiencia probada. Pueden estar igual de corruptos, pero evidentemente estrechas el embudo. Pero no, ahí te llega un abogado que se graduó ayer y ese va a elegir al magistrado. ¿Qué criterio tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuáles son sus parámetros de evaluación? Yo me temo que eso no es así, el modelo se va a agotar, y más pronto que tarde, porque se dan cuenta ustedes cómo creció de hace 5 años para ahora el número de convocados. Es que prácticamente con el surgimiento de 5 universidades, y ojo, que 5 universidades que no reúnen las 5 ni siquiera el 2% de colegiados. Hay una que ni siquiera ha colegiado abogados. Prácticamente 5 integrantes más, quintuplica. Ya prácticamente la Corte Suprema de Justicia tiene que participar en pleno en esta elección. Ese modelo se va a votar. Y pienso que a lo mejor no estamos en la última elección que se sucede de esta manera, pero sí serán las últimas. Está a punto de votarse. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo lo más importante ocurrido a lo largo de esta semana. Estamos de vuelta a las 8:45. Paul Hurtado nos presenta ahora el siguiente tema a debatir.
tiene que ver con el Congreso de la República. Vieron ustedes con qué diligencia se reunieron 151 diputados, lo que rara vez ocurre y sobre todo en periodo extraordinario de sesiones. Se supone que están de descanso los legisladores, pero sin prisa y sin alegar, llegaron al hemiciclo y estuvieron de acuerdo 151 de que se aprobara o se presentara la moción para interrumpir la interpelación de la ministra y que se diera paso a conocer la aprobación de un préstamo de nada más y nada menos que de 280 millones de quetzales con el Banco Centroamericano de Integración Económica de dólares. Me aclara Pedro, porque en realidad son más de 2.000 millones de quetzales, lo que el legislativo aprobó con 147 votos, 15 bancadas, ninguna se opuso. Fueron contaditos, creo que fueron 6 los diputados que votaron en contra y el resto, incluida la oposición, que siempre es reticente a las propuestas que vienen con tinte de oficialismo, me refiero al líder, hasta ellos aprobaron sin chistar. Se trata de un préstamo contraído para 20 años con pagos semestrales, con el que se le va a pagar a Sigma Constructores el tramo carretero de más de 100 kilómetros, que incluye la ampliación de la ruta de Escuintla a Ciudad de Pedro de Alvarado en Jutiapa, frontera con El Salvador. Sigma Constructores es una compañía fundada en 1980 y que desde 1991 ganó la única licitación con el Estado que le ha permitido prorrogar mediante acuerdos ministeriales la construcción y pavimentación de diferentes tramos. Este proyecto que va a ejecutar, el propio banco puso como condición que se le diera a esta constructora. Es una empresa muy sólida, la constructora más grande del país, si se le puede llamar así, y también es de las principales acreedoras del Ministerio de Comunicaciones. Tan solo de 2005 para acá se le han pagado esa misma cantidad, más de 2.000 millones de quetzales, por obras que han ejecutado. Hablamos, si les parece, para comenzar, de la votación en el Congreso, o mis compañeros decidirán con qué empezamos este tema. A ver, a mí me parecen dos cosas relevantes. Me parece importante, por supuesto, que todas las bancadas hayan votado. Me parece inédito, o no inédito porque ha ocurrido en otras ocasiones, pero siempre tiene que ver con la aprobación de préstamos o con la aprobación de iniciativas que favorecen a un grupo específico económico. Me parece a mí que es relevante notar que todas las bancadas votaron a favor, y es cierto que había habido un concurso, que en el BCIE se había otorgado el contrato a Sigma, y que entonces el préstamo, al aprobar el préstamo, se estaba prácticamente bendiciendo ese contrato para Sigma. Es el Banco Centroamericano de Integración Económica el que concede el préstamo, por cierto, un préstamo a 1% de interés. Sobre el monto no desembolsado. Sí, es una suma, digamos... Blandito. Es un préstamo blando. Pero por el otro lado, el asunto es que vamos a tener una carretera de 4 carriles desde Ciudad Pedro de Alvarado, en El Salvador, hasta Tecún-Humán. Porque recuerden ustedes que ya se aprobó el año pasado un préstamo por, ¿cuánto fue? 356 millones de dólares, también para que Odebrecht, la empresa brasileña, construyera la ampliación a 4 carriles de Cocales hasta esa ciudad en la frontera con México. Yo creo que a Guatemala le va a favorecer mucho y yo estoy muy contento y muy de acuerdo con que tengamos esa gran ruta. La pregunta en concreto es, o mi cuestionamiento de fondo es, ¿pagamos lo justo por esa ampliación o pagamos un diferencial para persuadir a los diputados de que voten a favor? ¿Se convierten luego estas empresas en grandes donantes de los partidos políticos que votan todos al unísono a las puertas de una campaña electoral a favor de esa contratación? Y lo digo, a mí me parece positivo que se haga la carretera y que la haga una empresa que sea muy fiable. Yo creo que aquí hay varios niveles o varios temas en la conversación. Primero es la carretera. Nadie en esta mesa puede discutir sobre la importancia que tiene y que se convierte en un gran proyecto de comunicación, de infraestructura. Dos, las constantes ampliaciones que ha tenido Sigma a lo largo de la carretera de CA2 es favorecida por su contrato se celebra aún bajo la ley de compras aprobada en 1980, ¿es así? Sí, es una ley de 1980 la que le ha favorecido 88. Con una... La ley es del 80, me temo. Es que en el 2009 hubo una modificación en el Congreso con la que Sigma trató de impedirla, a los diputados se les fue, y esa impide que le sigan prorrogando contratos mediante acuerdos ministeriales, pero se quedó todavía una pequeña posibilidad de que se quede con 3 tramos, y esos 3 tramos los han estirado como hule, de modo que podría llegar hasta el 2018, y la empresa todavía tiene potestad sobre la construcción de algunas partes.
El segundo tema que quiero conversar es precisamente sobre Sigma. Lo que se escucha en el ambiente de los constructores, lo que se escucha en este círculo es que es una empresa, no solo la más grande, sino una empresa respetable. La calidad de su obra ha sido difícilmente cuestionada y no sé si es porque se deba a la ausencia de auditoría. No tengo la autoridad para hablar de esto, pero esto es lo que transmiten quienes están alrededor de este tipo de negocios. Entonces, es una empresa respetable, sólida, que lo ha tenido, pero lo que sí critico es la forma en que se ha celebrado el negocio durante décadas. Es el único competidor. Pero y cuando se celebra el único, es otro negocio, no es esta pero carretera. También prácticamente cuando criticaron el préstamo dijeron es un cheque que sale con nombre y apellido. Y esto viene a colación con tu pregunta. Estamos pagando esa obra con el precio real, porque las condiciones en las que se da ese negocio es lo que provoca la pregunta. No Esa y todas las obras. Sí. No estamos pagando, digamos, una obra sobrevalorada. Que exista un solo competidor, ¿qué es lo que provoca? Eso es muy normal. Esas dudas que tenéis vosotros y que son razonables, le voy a incrementar yo algunas más. Lo primero es, una carretera de 280 millones de dólares, el siguiente año o dentro de 2 va a tener un presupuesto de mantenimiento de 10 millones de dólares anual. Eso no nos lo cuentan, pero esto se incrementa. Es decir, no es, hago la carretera y a rodar. No, la carretera hay que mantenerla. Y le tengo que poner punto número 1. Punto número 2. Y que el mantenimiento es para Sigma. El mantenimiento es para siempre. Y posiblemente para Sigma para toda la vida. Bueno, lo segundo es, estamos en un momento donde la recaudación es deficitaria respecto al gasto. Eso ya llevamos 2 años así. Y no hay ningún viso de que se arregle. Con lo cual el año que viene tendremos un pago de deuda de 280, más de 300 que se nos vienen, que habrá que sacarlo de algún lado. La pregunta es, si ahora no podemos pagar los compromisos, ¿de dónde vamos a sacar el pago para empezar a pagar estos créditos, sea el año que viene, sea el siguiente? Porque esto es sucesivo. Lo tercero es, ¿por qué razón no se lo concesionan a una empresa privada que la haga con autopista de peaje? Total, la carretera hay que pagarla igual. Aquí es que lo hace el Estado. No lo hace el Estado, lo hace el Estado y luego lo pagan tus hijos, tus nietos o tú. O sea, tú pagas esa carretera. ¿Cuál es el problema en hacer en televisión una empresa pública, o las que sean, que digan, no, yo construyo esta carretera por 200 millones, gasto tanto, cobro tanto y voy a hacer tanto, y a la que más público y a la que mejor lo haga se le da, y el usuario lo paga, porque ahora paga esa carretera el usuario y el que no la usa. La vamos a pagar todo. Y estamos hipotecando a nuestros hijos y a nuestros nietos y no a nosotros que la vamos a pagar. Entonces, estamos en el cuento de siempre. Es una rueda viciosa. ¿Esto por qué lo hace el Estado? ¿Por eficiencia? No. Lo hace por lo que ustedes han dicho. Lo hacen porque hay intereses ocultos. Si no hubiera intereses ocultos, si no hubiera ningún interés oculto, es tan sencillo como en una televisión, en ese momento con el presidente, una empresa privada que dice, mire, le voy a hacer un número para que la ciudadanía sepa cuáles son mis números. A, B, C, D, E, J, H, I, y yo la construyo. ¿Cuál es el problema? Yo puedo decir una cosa respecto a lo de las carreteras de peaje. Me parece a mí que el modelo es poco útil para una ruta como estas porque el volumen de tráfico que pasa por esa carretera no es suficiente para hacer posible que con solo el peaje se pague la construcción o incluso el mantenimiento. Son las rutas que tienen mucha más densidad de vehículos, como por ejemplo la ruta Palín-Escuintla o el tramo, incluso el tramo Escuintla-Puerto Quetzal, las únicas que pueden terminar siendo concesionadas. Es la explicación que he escuchado, tanto de funcionarios como de constructores. Pero es una explicación no ¿por qué esa discusión no la vimos? Igual, escuchamos esta semana si tú pones eso y una empresa lo saca, le interesa, habría que ver. O lo que hablaba el ministro de Gobernación, un impuesto de seguridad. Uno dice, bueno, y entonces ahorita, ¿por qué no hablamos de un impuesto de carretera para Ciudad Pedro de Alvarado y que esos 280 se paguen con un impuesto de los ciudadanos? Que paguen a partir de los que tienen cierto volumen de vehículos. De los que tienen carros. O que tienen carros. O sea, ¿por qué esa discusión no se da en el Congreso? Y segundo, que yo creo que Sigma es una empresa supragobierno. Es una empresa que ha tenido tanto tiempo que ver con la gestión gubernamental que los diputados tan diligentemente dicen, no, es que no vamos a cuestionar me permití una maléfica pregunta, ahora que estamos con maléfica. Pero así son todas las constructoras. Los 1.000 millones que debía el Ministerio de Comunicaciones, que ya se nos han olvidado, eran 1.000 millones de dólares que se debían hace 2 años y que generó una reclamación enorme,
¿Me quiere alguien contar? Sigma era uno de los principales acreedores de esta cuenta. Ajá. Sí lo era. Y mi pregunta es, ¿cómo se ha solucionado eso? Con todos los préstamos que uno al Congreso. Entonces, lo que pasa es que la memoria corta del ciudadano se le olvida eso. Que para allá los constructores ya no están interesados en cobrar No, 1.000 recuérdate millones, que o ya los han cobrado. El último semestre del 2013 se caracterizó por esa Por una cantidad de préstamos. tú? Bueno, ¿y dónde está 3 ese dinero? millardos de una sola 2013 vez. o del 2012. Exactamente. Ahora, si es más cara lo que preguntaba Juan Luis, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no hay competencia. Entonces Claro. Sigma pone el precio que quiere. Con mucha eficiencia, es verdad, pero sin ninguna... Es que ese es el problema real. Hasta cierto punto pone el precio que quiere, porque el Banco Centroamericano de Integración Económica no va a contratar una obra, no va a dar un préstamo eligiendo a la empresa que va a construir, digamos, permitiendo también ese banco, no digo que el Banco Centroamericano sea exento de cualquier... Pero aquí te genera más confianza. Me genera más confianza, es un organismo multilateral en donde están presentes una gran cantidad de gobiernos. No sé, siento que hay muchos más procedimientos técnicos. Mira, el gobierno debería hacer por el solo otro lado, lo que no puede hacer yo alguien no veo de otra malo, manera. no es que yo en eso sí estoy en desacuerdo. Yo pienso que es razonable que como sociedad nos endeudemos para construir una infraestructura que nos haga más productivos, que sea más útil. Es una buena inversión. De lo que yo quiero tener certeza es de que los precios que estamos pagando sean los correctos. Pero no lo tiene, y No además lo tienes te voy a por decir las una cosa, condiciones Juan Luis. en que se da el negocio. A los que no han nacido, tú y yo estamos permitiendo que se les endeude. Esto pasó en España. La crisis española es producto de eso. Gente que ahora le dice, oye, usted... Bueno, ahora sale gente en España con 20 años que le dicen, usted debe 46.000 millones de euros. Y dice, ¿de cuándo? Si yo acabo de entrar. De su abuelo. De su abuelo, que permitió que se endeudaran los gobiernos. Eso está ocurriendo. Entonces, vivimos la vida loca. Bueno, pero eso ha ocurrido así toda la historia ese es el en todos los punto. países que se han desarrollado. Con una diferencia, si tú pones una carretera y la paga el usuario, la pagas desde mañana tú y yo, no tus hijos, porque este préstamo lo van a pagar tus hijos y los míos. Yo estoy de acuerdo, pero el punto, Pedro, es que para que lo pague el usuario ahí, cada furgón tendría que pagar 200.000 Bueno, no quetzales. se sabe, esa es la razón que han dado. Es antieconómica. Mi pregunta es, ¿la han sacado a licitación para verlo? No, pero sí Entonces, han sacado números que son interesantes y apenas tiene un paso de 7.000 vehículos. ¿Quién saca los números? Entonces, el propio ministerio. Entonces, tú sácalo, tú di esa carretera, si el y propio si no hay ministerio, empresa... si el propio ministerio Pero conociendo la economía guatemalteca, ¿tú crees que si hubiera un negocio ahí, no habrían ya tocado la puerta? No lo sé, Por mi favor. pregunta es... Yo le pregunté a los ¿por qué señores no de lo sacan? Marnos, ¿dónde son rentables peajes acá en Guatemala? Aparte de Quetzal, me dijo un tramo en el Atlántico, Claro. ya al llegar a Barrios antes, y la otra La es ruidosa una Puerto carretera, Barrios. oigan esto, una carretera de segundo nivel, que ahí es como la Martí. Gente acepte pagar para no pasar Claro. el acongestionamiento e ir, como en México, por arriba. Pero les voy a decir cómo les dicen en Estados Unidos a ese tipo de carreteras. El carril de los Lexus. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de un Yo solo que me urge. Estamos de vuelta y ahora vamos a revisar rápidamente, en un minuto, 5 noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana. La primera es de, apenas se conoció, pero una mujer de origen canadiense fue amarrada, la desnudaron y estuvo a punto de ser lapidada en Jalapa. ¿Cómo reaccionamos ante notas así? Bueno, yo lo que me llama la atención esta noticia es que se produce en medio de los disturbios de la famosa puya. Y es amarrada, es golpeada, casi termina siendo asesinada y aquí no pasa nada. No ha salido las noticias, ha desaparecido, no hay violencia de nadie, parece que es un tema que se esfumó cuando es la violencia más vil que todos los días estamos señalando empresas de ultraje femenino. A mí me parece espantoso y condenable que a una mujer, a un hombre, a una mujer, a quien sea, se le agreda de esa manera. Y me parece que si se le agrede porque se le vincula con una operación productiva de cualquier tipo, es decir, que sea legal, me parece doblemente espantoso. Sin embargo, yo voy a corregir a Pedro. En la puya no hubo desórdenes. Lo que hubo fue un desalojo en donde se utilizó fuerza de parte de la policía.
y más bien, bueno, hubo pedradas de parte de quienes estaban ahí, pero diría yo que no hubo un disturbio como lo estabas describiendo. Y lo otro es que le entiendo que la señora era turista y fue confundida como alguien de la mina. Miren a qué punto ha llegado la complejidad. Cualquiera que se vea foráneo, extranjero, sospechoso de ser su enemigo. ¿Y por qué no hubo información oficial? ¿Por qué la policía no ha emitido un comunicado pero al tampoco respecto? de prensa, como dice Pedro? ¿Qué les ¿Por qué parece si pedimos que los noticieros de la Antigua esa es la pregunta, ¿por qué Canadá no emite también esa es la pregunta, ¿por qué? Una información, la embajada canadiense. ¿Por qué hacía una turista por allí dando vueltas? Bueno, tiene derecho de ir. Claro. No, que tenerlo. yo sé, pero era un territorio que no es un territorio normal claro, para ir a dar una vuelta en ese momento, ¿no? Hay muchas áreas Esto tampoco es normal. Les traigo una segunda nota de violencia, y es que el Grupo de Apoyo Mutuo denunció esta semana que se contabilizan 37 casos de cuerpos que aparecen desintegrados, desmembrados entre enero y mayo del 2014. Este es un tipo de violencia homicida que sobrepasa todos los agravantes que tiene el capítulo de homicidios del Código Penal. Yo de esto puedo decir dos cosas, porque entrevistamos el día jueves junto a Quique Godoy a Mario Polanco y el doctor Rodas, Sergio Rodas, del INASIF. Lo primero es que todo parece apuntar a que en realidad son los dos grandes grupos de pandilleros los que están desarrollando estas desmembraciones. Por el otro lado, no hay indicaciones claras de que pueda haber un proyecto de pieza social o de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las dos fuentes descreen de la posibilidad de que estemos frente a ese fenómeno. Yo solo agregaría una cosa, y sé que me vais a mirar raro, es que 1/3 es de hombres, 1/3 es de mujer. Sí, eso es... Lo digo porque siempre se presenta en los medios la violencia femenina de esta manera, y es el doble en el ámbito masculino, y así viene por todos los años, no es nada nuevo. Pero es espantoso que sube el número de mujeres. Si alcanza el tiempo, creo que Guatemala ha estudiado muy poco el significado que tiene el desmembramiento de cuerpos entre estos grupos rivales. México lo ha estudiado mejor. No es lo mismo quitarle un brazo que la cabeza. No es lo mismo quitarle las piernas que los órganos internos. Hay mensajes implícitos que nosotros no nos hemos dedicado a leer. Anoche me decían que en muchos sentidos se desmembran los cuerpos porque resulta más fácil transportarlos así. Claro, se ha manejado la tesis y hubo... Para desaparecerlo puede ser, claro, pero si lo escondes, si lo dejas tirado pero a la vista de todos, hay un mensaje yo creo que es un explícito lenguaje que Guatemala todavía no lee. Eso es cierto, y nos podemos extender en el tiempo porque yo creo que sirve ese debate. Hay un caso, y creo que es el que marca ese tipo de violencia entre pandillas hace alrededor de 10 o 13 años, y es la muerte de Rocío Quetzalí. Recordarán ustedes esta estudiante del 4º o 5º bachillerato en un colegio de la zona 1 que es desmembrada. Tuvo una investigación exitosa, por cierto, llevada por la ex fiscal del crimen organizado. Yo leí un estudio en México, por ejemplo, el desmembramiento de manos siempre tiene que ver con mensajes de que robó o que se apropió de algo. Cabeza puede haber, la lengua, por ejemplo, con delatar, habló. Los ojos con haber o sea, es muy básico lo que estoy diciendo, pero tiene un significado. Sí, sobre todo si ya tenemos 37 por año y es una cifra acumulativa. Vamos a otra nota, y esto trata sobre la detención de 4 personas en el hospital San Juan de Dios. Estas personas fueron detenidas bajo sospecha de estar allí para robar niños. No es la primera vez que vienen noticias de estos hospitales sobre intentos y operativos para sustraer a recién nacidos. ¿Dónde? Yo me pregunto, tú aquel cortina de humo sobre las adopciones ilegales, el tráfico de niños, ¿dónde van entonces estos niños que roban ahora, ya que hemos arreglado el problema de los tráficos? Siguen saliendo del país, entiendo yo. ¿Siguen saliendo del país? Sí, no sé, ¿Y de qué manera ahora? ¿Subrepticia? Con partos fingidos. Trata. Partos fingidos. Si yo soy comadrona y certifico que Claudia tiene un hijo, me tiene que traer en el registro. Aunque Claudia no haya dado a luz y ese niño yo lo haya robado y se lo atribuyo a ella. Y aunque Claudia solo haya estado 15 días en el país, justamente los días del parto. Y que mi hijo sea Panchito. Pero, y otra cosa, yo creo que Gobernación tiene parte en los hospitales. Ya se vio que roban medicinas, que roban muestras, que roban niños. Hay unas mafias allí incontrolables que no es problema del Ministerio de Salud. Ahí tiene que intervenir la policía, tiene que intervenir inteligencia. Y las cámaras. Para que no pase eso. Uy, Pedro, ¿cómo le duele lo del impuesto nuevo? Un impuesto nuevo para colocar cámaras. Aquí se necesitan cámaras en todos lugares, en las maternidades, drones, en los camerinos, en todos En el baño no, en el baño no. En los camerinos se está sugiriendo colocar cámaras. Vamos ahora a ver esa emblemática fotografía. Ven ustedes ahí al Papa Francisco. En su viaje, él invita a los líderes de Palestina e
Israel al Vaticano para el próximo 8 de junio. ¿Vieron ustedes esta foto que circuló en internet y en todos los diarios durante esta semana? Fue emblemático lo que el Papa Francisco hizo. Pero vamos a mi parecer más sonoro fue lo que dijo antes de subirse al avión, cuando dice que la puerta está abierta para discutir el celibato porque no es un dogma de fe. También. Yo creo que este Papa está dejando abiertas muchas puertas, no solamente del celibato, que no, la Iglesia Católica creo que no está necesariamente lista para eso. Yo creo que sería terrible para la Iglesia aceptar que se rompa el celibato de los sacerdotes, porque sería volver al patrimonialismo que hacía que los sacerdotes acumularan riqueza y heredaran en su iglesia para heredarle a sus hijos. Pero vamos al tema del Papa. Me parece una excelente iniciativa invitar al presidente israelí y a la autoridad palestina para que lleguen, al presidente también palestino, para que lleguen al Vaticano a rezar junto a él, dice, pero en realidad pues arrancar un proceso de paz nuevo. Yo ya que voy por el quinto Papa, me parece encantador, me parece un mensaje simbólico precioso. No sé si hay Papa en el mundo que no haya hecho esto. Mi pregunta es, ¿en qué termina todo esto? Esto ya lo hizo Juan Pablo II hace 20 años. ¿Qué voluntad hay de hacerlo? Luego lo santificarán por todo esto, dirán que eran magníficos. Clinton lo hizo también, aunque no santifica nada, pero yo soy escéptico. Lo aplaudo, pero yo soy un escéptico. Pero digamos que en el lenguaje ya se empieza a hacer el cambio y es criticado porque se le pregunta hasta cuándo la retórica. Vamos a la quinta y última noticia y se trata sobre Brasil. Esta vez se acerca el Mundial, pero a medida que se acerca el Mundial también se viven esas manifestaciones que despertaron a Brasil el último semestre del 2013. ¿Qué piden las manifestaciones? Pues ya los hemos escuchado. Critican los gastos onerosos de la Copa Mundial y al mismo tiempo reclaman mejores servicios de colectivos para el transporte, de educación y de salud. Bueno, esto es que una lección de economía. La economía es tan sencilla que hasta cualquiera lo entiende. ¿Por qué un Estado del dinero de impuestos invierte en un mundial que luego no va a rentabilizar, porque no hay mundial rentabilizado? No, es que luego quedan unos complejos deportivos. En España, en Sevilla, en el 92, se hizo y está todo muerto. 82 es verdad. O 92. Okay. El de la Expo de Sevilla, es que ha habido varias. Entonces, eso es una lección de economía. ¿Por qué mi dinero se lo gasta el político en proyectar algo y yo no me sirvo? Esto es una lección de economía simple. Pero tiene contraparte. Entiendo que hay 9.000 millones de dólares que espera Brasil concretar en negocios. Sí, pero habrá gastado 27.000, ese es el problema. Exacto, es ponerlo en balanza, pero tal vez esas manifestaciones lo que están al final es evitándose mejorar el clima de inversión para que el país yo las veo oportunas, pero innecesarias. Yo tampoco creo que sean más que la ocasión para aprovechar a hacer una protesta que no hubiera tenido el mismo eco en cualquier otro momento. Y por otro lado se empezaron a hacer más de 6 o 8 meses. Es positivo para Brasil ser la sede del Mundial y ser la sede también de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Qué presión. Lo es. Le cedo la palabra a mi compañero Pedro, quien nos presenta. Bueno, pues vámonos con ganadores y perdedores para dejar el Mundial. Por cierto, en el Mundial no vamos a ver el Mundial, sino que vamos a estar preocupados por la reelección y por la elección. Nos la van a quedar. Seguro, ni el Mundial vamos a tener tranquilos. La reelección. Venga, vamos a ganadores y perdedores. A ver. Venga, el primero, un joven guatemalteco llamado Brandon López, que recibió el premio Ariel al mejor actor por su papel en la película La Jaula de Oro. Un jovencito, otro más, porque creo que ya hemos propuesto aquí algunos, que se ganan los honores por mérito propio. Así que, Brandon, te lleves o no el premio hoy, pues felicidades y enhorabuena, porque ya al menos ganaste uno. El segundo ganador, o la segunda opción de ganador, es la empresa Sigma, que logró el financiamiento para la ampliación a 4 carriles de la ruta Escuintla-Pedro de Alvarado. Ya hemos comentado aquí suficientemente el tema, pero a fin de cuentas la empresa es ganadora porque recibe estos fondos y va a poder ejecutarlo. La tercera propuesta de ganador se refiere a los promotores de la ley de control de las telecomunicaciones, porque la Corte Constitucional ha rechazado 3 que nunca ha sido ya, y con eso casi se cierra la vía. 3 recursos de inconstitucionalidad. ¿A cuál de ustedes, de los 3, damas y caballeros, le dan ustedes su voto? Empecemos por Paola, que está aquí a la derecha. A Sigma, porque a los promotores de la ley todavía la Corte no ha resuelto definitivamente. Y al joven, porque sé que los demás van a votar por favor de ellos. No, pero tú se lo das a Sigma. Sí. Ok. Claudia. Yo
Se lo doy a Brandon López. Es que es muy fácil votar por Brandon López cuando compite contra los otros dos. No veo por qué llamar ganadores a los otros, aunque sí ganan bastante. Y lo único que los promotores de la ley de control de telecomunicaciones no son los diputados que teníamos en las imágenes, sino sabemos muy bien que hay otros actores más poderosos detrás de ellos. Así es. Yo voy a votar por Brandon López. Pues yo no sé si es ganador económico, que sería Sigma, o ganador moral, que es Brandon, me quedo con el que me gusta, que es el ganador moral, y también se lo doy a Brandon por su juventud, su fuerza y su entusiasmo. Don Brandon López, felicidades, acabas de recibir un premio virtual, aunque no te enteres de todos nosotros. Que sí se entera, hombre. Ah, bueno, sí se entera, vamos. Vámonos entonces con los perdedores, a ver qué pasa. Bueno, aquí la dirección del INSI, no por lo mal que diagnostican o pronostican el tiempo, no va por ahí, sino porque en Canal Antigua se han recibido denuncias de un grupo de mujeres que laboran precisamente en el instituto sujetas a contrato 029 y que no las dejan gozar de esas condiciones especiales que requiere la maternidad, tiempo de lactancia, tiempo de parto, de preparto, de posparto y estas cuestiones propias de los nacimientos de bebés. El segundo candidato se lo vamos a empaquetar en los 5 gobernadores departamentales, entre ellos el de Huehuetenango, que pidió las pantallas de televisión en el Guate para ver el Mundial de Fútbol. Ustedes saben que ha habido 5 gobernadores que han sido cesados, a los que la Contraloría de Cuentas, por cierto, le exige la exigua cantidad de 70 millones de quetzales de falta de facturas y demás. Bueno, pues a este grupo de grandes gobernadores y gobernadoras del país. Y la tercera propuesta se refiere a la Universidad de San Carlos, que en el ranking de universidades latinoamericanas, en el ranking 2014, ha retrocedido 20 lugares en comparación con la posición que obtuviera el año anterior, en 2013. Aparece en el puesto entre 181 y 190 y anteriormente era entre 151 y 160. Ahí están las 3 opciones y vamos a empezar ahora por Juan Luis para que Paola se lo piense más. Yo pienso que la Universidad de San Carlos, más que ser ella la perdedora, en realidad somos todos los guatemaltecos los perdedores. La Universidad de San Carlos, si mejorara su calidad, ese ranking está hablando de universidades en América Latina. Imagínense que estamos en la posición 181, 182, no aparece ninguna otra. Pero yo creo que ahí hay un consuelo. Ajá. Que es no me estoy consolando. Que me parece que es pírrico, esa es la verdad. El hecho de que la universidad a la que contribuimos todos refleje tan escasa calidad para colocarse en esa posición, solo nos habla de las pocas esperanzas que hay para que los guatemaltecos que no pueden pagar una universidad privada o que no consiguen una beca para ir a una universidad privada, pues la opción que tienen es ir a esta, que no es precisamente lo mejor. Por el otro lado, me parece a mí que los gobernadores sí son grandes perdedores. En realidad han perdido esa minita que aparentemente conseguían teniendo la gobernación departamental, pero es más perdedor el presidente, me parece a mí, por haberlos nombrado. ¿Qué tipo de proceso de selección hizo? ¿Cómo podemos confiar en que los nuevos gobernadores vayan a ser buenos? Y por el otro lado, yo sí pienso que la dirección del INSIBUME se merece una mención honorífica. Un reclamo, señores. Ese es el perdedor, por eso estoy votando. Por el incumplimiento, así, a la dirección del INSIBUME, por el incumplimiento de normas que son fundamentales en la vida, pues. Yo también voy a votar por la dirección del INSIBUME, y tengo entendido que el INSIBUME es una unidad que pertenece o está adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Pero al hacer mi voto por ellos, yo quiero hacer una pregunta que todas las mujeres nos debemos hacer. ¿De qué nos sirve a las mujeres tener mujeres en el poder? La vicepresidenta Roxana Valdetti acaba de nombrarse la madre de todos los guatemaltecos. Y acá en el INSIBUME hay un grupo de madres, oigan bien, una fue llamada a retornar a sus labores apenas 2 semanas después de haber tenido a su bebé a través de una cesárea. ¿En dónde están las conquistas de la revolución? De la única revolución que hemos tenido. Así que voto por el INSIBUME, por ese ministerio, y también le pido a la madre de todos los guatemaltecos que preste atención a estas pobres madres. Bueno, después de estos mítines de INSIBUME, yo quiero levantar mi voz, compañeros, por Huehuetenango. ¿Por quién votas? Por Huehuetenango. No solo está tan ausente el Estado, ya lleva 2 gobernadores destituidos, uno por videos pornográficos y otro por negociar pantallas.
A ver cómo le va con su tercer gobernador. Eran pornográficos, hombre, eran indiscretos, eso era. Pornográficos, Yo no voy a votar al compañeros. INSIPM, no porque no estés de acuerdo con estas encendidas arengas que hemos hecho. No porque no tengáis razón en lo que decir, sino porque habría que verificar muy bien. No quiero decir que desconfíe de las denuncias, pero me gustaría comprobarlas más porque en un mundo como el actual, en fin, me gustaría comprobarlas más, pero no digo que no haya razón, sencillamente hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Yo me alegro mucho que la señora presidenta o vicepresidenta sea madre de todos los guatemaltecos, cada día me alegro más de ser español. Sí, porque me acabo de desligar de un problema que muchos no vais a poder quitaros a lo que lo emprendéis. Yo soy feliz de que no sea mi madre, absolutamente feliz. Y lo mismo que los padres de la patria, prefiero ser hijo de madre soltera, con esta madre que también me ausento y soy muy feliz. Yo creo que los 5 gobernadores, lo de la USAA es circunstancial, porque hay que ver también cómo evalúan a las universidades, ¿eh? Que si tienes tantos investigadores, que si tienes de tiempo completo, que si publicas. Entonces, lo de la USAA es relativo, aunque comparto tu criterio. Ahora, los 5 gobernadores y que denotan sinvergonzonería a la hora de ver 70, de malliquidar 70, de decir esa estupidez de que pongan una pantalla. Bueno, a mí eso me da vergüenza, me sonroja y además me causa preocupación. Así que voy a votar con Paola. Y entonces hacemos dos grandes perdedores. Y hoy al salir de aquí enfilamos una marcha hacia la Plaza de la compañera, Constitución. aquí la vamos a hacer después de todo. Digo que hacia la Plaza de Mayo, al encuentro de la madre. Ahí tenemos nos van a ir montando la madre. Van a poder enfilar su marcha hacia el muñecón en este mismo momento, porque ahora despedimos este programa. Gracias por acompañarnos. Que tenga un feliz fin de semana.